Buenos días. Hoy por la mañana, en este lunes 8 de febrero, vamos a tener un programa un poco diferente. En lugar de tener un invitado, tenemos dos. El profesor Karl Brunner, de las universidades de Rochester y Berna, uno de los economistas más distinguidos del mundo actualmente, perteneciente, y espero que él no me contradiga, a la tendencia llamada neoliberal. Would you admit the adjective neoliberal for your views on economics as a comfortable label? I prefer that than to neoconservative. Dice que prefiere ser llamado neoliberal que neoconservador, que es otra de las etiquetas que se le ponen a estos economistas que están revisando la idea de que el gobierno puede ser el agente de todos los bienes. Y tenemos igualmente con nosotros al doctor Pedro Tinoco, igualmente economista distinguido, ex ministro de Hacienda de Venezuela, quien, como sabemos muy bien los venezolanos, le ha dedicado gran parte de su reflexión en su vida a este problema del funcionamiento de la economía y de la intervención del Estado en la conducción de los asuntos económicos. Creo que en muchas cosas nuestros invitados de hoy están de acuerdo. I think you will, in the course of the conversation, agree on many things, but also disagree on others. En otras no lo estarán tanto. Quiero plantear como tema justamente el tema central de la intervención del Estado en la economía. Y voy a citar un artículo del doctor Brunner que comienza diciendo lo siguiente: un tema central de nuestro tiempo tiene que ver con el papel y el significado del gobierno. Hay dos puntos de vista conflictivos y dos actitudes intelectuales sobre esto, ¿no? La primera enfatiza la importancia de un gobierno limitado. Un punto de vista alterno rechaza la idea del gobierno limitado y sostiene que las instituciones políticas gubernamentales son el instrumento esencial del progreso humano y que por lo tanto el gobierno debe tener un rol cada vez mayor en la sociedad. Y dice también el doctor Brunner que el caso o el razonamiento que propone que el gobierno debe ser limitado parece en el presente momento histórico perdido o en retroceso. Yo le quiero pedir al doctor Brunner que exponga su punto de vista. Él va a hablar en inglés, yo les voy a traducir lo que él diga, el doctor Tinoco va a responder en castellano y yo traduciré al inglés bajito al doctor Brunner para que entienda lo que dice el doctor Tinoco. I just summarized the argument, the opening argument of this article of yours about the central theme of our time being the controversy about the role of government. As you hold the minority point of view, why don't you start? Why should government be limited instead of being the instrument of progress? Yeah. Shall we start now? Yes. Okay. The question is that why should government be as limited as possible instead of being, as so many people think, the necessary instrument of progress? La pregunta es, ¿por qué debe ser el gobierno limitado en lugar de ser el instrumento del progreso social? Well, the basic idea of limiting government, la idea básica en favor de limitar el gobierno es que government will, el gobierno, the more powerful it becomes, mientras más poderoso sea, and the greater the apparatus it has built up, y mientras mayor sea el aparato administrativo que construya, simplemente no va a actuar el gobierno en el interés de la sociedad. This is one of the fundamental fallacies of our time, pensar lo contrario es una de las falacias fundamentales de nuestro tiempo. El aparato burocrático, una vez que existe, actuará en su propio interés, para su propia supervivencia y para expandir su control sobre los recursos. Esa es, en síntesis, la razón principal por la cual el gobierno debe ser lo más limitado posible. Pedro Tinoco. Ese es un planteamiento filosófico, conceptual, muy cierto. True in itself. Ahora, en Venezuela, por circunstancias
propias de nuestro país, nosotros tenemos que hacer un enfoque un poco diferente. En primer término, aceptamos, y esto lo digo ya como una concepción general del pensamiento nacional y no como una concepción particular, que tenemos que comenzar a limitar la expansión de la actividad del Estado. En el área de los servicios, ya hemos comenzado a hacerlo. Hemos arrendado los hoteles de Conaotu a empresas privadas. En la municipalidad del Distrito Federal, por primera vez en mucho tiempo, hemos contratado la recolección de basura a empresas particulares. Hay tareas que por su dimensión escapan las posibilidades privadas en Venezuela. Hemos tenido que escoger entre hacerlas por el Estado o tener que entregárselas al capital internacional. La decisión ha sido de hacerlas nacionalmente y que las haga el que tiene los recursos para hacerlo, que en este caso es el Estado. Bueno, en este momento, habiendo nuestros dos invitados de hoy expresado sus puntos de vista básicos, vamos a darles unos mensajes. Como de costumbre, vamos a escuchar la primera emisión del Informador y luego continuaremos con esta conversación que yo no llamaría debate, porque reitero que creo que son más los puntos de coincidencia que los de divergencia entre el doctor Brunner y el doctor Tinoco. Pero esta divergencia que ellos han manifestado es de enorme importancia. El doctor Brunner sostiene que el gobierno no puede sino hacer daño cuando crece más allá de cierto punto, que tiene tendencia la burocracia a trabajar para su propio beneficio, para su propio engrandecimiento y no para el beneficio de la sociedad. El doctor Tinoco sostiene que en las circunstancias peculiares de Venezuela no hay sustituto para la acción del gobierno en varias áreas. La presencia del doctor Brunner en Venezuela, muy excepcional, tanto como la del doctor Hayek, Friedrich Hayek, hace unos meses, se debe a la Asociación Civil Civitas, que ha organizado la Semana de Goethe, para la cual han llegado y seguirán llegando en estos días a Venezuela personalidades mundiales de la mayor importancia, como por ejemplo también Jorge Luis Borges. Esta conversación hoy por la mañana entre el doctor Brunner y el doctor Tinoco se sitúa dentro de los eventos programados por la Asociación Civil Civitas en esta Semana de Goethe. El doctor Tinoco, en su réplica al doctor Brunner, ha enfatizado que la idea del gobierno limitado es filosóficamente correcta, pero que hay circunstancias peculiares que la hacen impracticable, y sostiene el doctor Tinoco que en Venezuela en particular hay una serie de actividades que si no las hace el gobierno las tendrían que hacer inversionistas extranjeros, y que la mejor opción en ese caso pues es que las haga el gobierno. Briefly, unless government in Venezuela, given our peculiar circumstances, undertook some tasks that should be best left to private enterprise elsewhere, only foreign investors could carry them out and would become too important to our own good. What is your answer to that? Well, this problem I have encountered on many different occasions. Lo he encontrado en muchos países. In smaller countries, in larger countries. En países pequeños y en países grandes. Where I live, in the United States. Vamos a comenzar por el país donde yo vivo, los Estados Unidos. The United States los Estados Unidos hoy we would still have probably the Great American Desert
todavía of the Mississippi, tendríamos un desierto al oeste del Mississippi if European capital si had no hubiera not come sido in por and developed. el capital europeo que vino y ayudó a desarrollar el desierto norteamericano. The American development of the 19th century El desarrollo norteamericano del siglo until XIX, World War I hasta la Primera Guerra inclusive, was basically produced by the se fact produjo básicamente por el hecho that European capital que was left in. el capital europeo pudo ingresar a Estados Unidos sin cortapisas. And it would be interesting Y sometimes sería interesante to wonder preguntarse what would have happened qué habría ocurrido if the American government, si el gobierno norteamericano de aquella época, at the end of the Civil War, después de la guerra, 1870, después de la guerra civil, digamos en would have 1870, passed laws hubiera pasado keeping leyes restrictivas foreign de investment out. la inversión extranjera en los Estados Unidos. Now, Ahora bien, there are, of course, hay, claro, additional considerations. otras consideraciones. There, take Switzerland. Sometimes Veamos Suiza, por ejemplo, un país muy distinto. A veces it is quite difficult es to get all kinds of things done in Switzerland difícil by a lograr foreigner. By a foreigner. Suiza es un país que tiene restricciones a la actividad extranjera en su territorio. Dr. Pinoco mentioned El just doctor before Tinoco, to me, ahora en el intermedio, me mencionó, dice el the doctor Brunner, example of acquiring real estate, que hay graves investing in restricciones real estate, in para housing que un projects, extranjero adquiera un apartamento buy a land. en Suiza, compre tierra, compre bienes raíces. Hay restricciones muy severas en Suiza contra eso. That I find an exceedingly useful example Y because ese es un ejemplo muy interesante it porque shows muestra to which extent hasta qué punto in the political process en el proceso político one covers what the real intention is of such measures. uno descubre cuál la intención verdadera de tales medidas puede ser. It has really nothing to do No tiene with nada que protecting ver Switzerland. It has nothing to do with protecting Switzerland. Esta medida, esta restricción, esta prohibición de que los extranjeros compren bienes raíces en Suiza no tiene nada que ver con la protección de Suiza, It is basically a device sino que básicamente to remove the es competition un instrumento para abolir la for the competencia, demand for real estate and land para retirar un competidor posible en el deseo de adquirir bienes by raíces foreigners en Suiza, ¿no? for the natives, for Sí, those who live claro, there, de for the esta citizens. manera hay menos demanda So y that- los precios se mantienen más bajos para los suizos. So that the Swiss city dwellers, as a result, De manera can buy all that cheaper. Los suizos pueden entonces comprar sus apartamentos más baratos. If the foreign demand would come in. Isn't that good? The foreign demand would make it more expensive. Now, Pero What it isn't that means, good? however, Yo le let's be very pregunto clear. al doctor Brunner si no es una buena cosa que los suizos puedan comprar sus apartamentos más baratos it means a porque se le prohíbe redistribution a los of extranjeros. wealth. It means a redistribution of wealth from all those who own the land, that is mostly Sí, no, farmers, dice peasants, el doctor Brunner que no, que lo que ocurre es simplemente que unos suizos, los que tienen tierras, to the cities. se ven afectados en sus intereses, son discriminados por el gobierno. Se le da una ventaja a quienes quieren comprar apartamentos, digamos, y una desventaja a otros suizos que son los So the dueños basic, de las tierras. purpose, the basic function of this law De manera que la is really función wealth redistribution. básica de esta ley One group to another es group transferir within the country. riqueza de un grupo a otro dentro del país. Y supongo yo, aunque el profesor Brunner no lo ha dicho, porque los citadinos en Suiza deben tener más poder político que los agricultores. But my point is that Luego, many of these examples la we can go conclusión through where we find similar es que muchos de estos situations time and ejemplos again. en que encontramos situaciones semejantes. And lastly, let me just simply raise a question. Y quiero hacer una pregunta sobre esto. I understand, I know, Entiendo. reading about newspapers and all that. I have not made a detailed study Por of la Venezuela. lectura de la prensa acá, etcétera, aunque But, no he hecho un estudio the detallado de oil industry Venezuela, in Venezuela entiendo que la industria del petróleo is state-owned, is nationalized. está nacionalizada, en efecto. Yes. Now, I see no reason No veo razón why ninguna this should be nationalized. para esto, ¿no? And I would venture to say Y me arriesgo a that decir if one would look in detail how que this si functions, miráramos de cerca cómo funciona that esto, it contributes que to contribuye the distribution a una of distribución the use of resources in del Venezuela, uso de los recursos en which Venezuela raise consumption que tiende a and aumentar
the development el of productive facilities consumo over the long run. y rebaja la productividad y la inversión de capital. Let me summarize this argument. El doctor Brunner dice que a mediano y más a largo plazo, el hecho de que la industria petrolera haya sido nacionalizada funcionará de tal manera que va a estimular el consumo y a desestimular, a desanimar la inversión y la productividad en Venezuela. Ese es su punto de vista. Can we ask Dr. Tinoco to answer? Sí. Es decir, creo que el punto muy interesante que levanta el profesor Brunner requiere dos respuestas. La primera es que el petróleo en sí, en Venezuela, por el régimen dominial heredado de la corona española, ha sido siempre del Estado. All minerals belong to the crown, and after independence to the government. Ha sido siempre el Estado el perceptor de esa riqueza. Been the government who perceived, sometimes through concessionaries, that wealth. Y ha sido siempre el Estado quien la ha redistribuido. And it has always been the state, the government, that has had the task of redistributing it. En 1975, in 1975, el Estado the Venezuelan state, the government, compró bought out a las empresas extranjeras explotadoras companies that operated the industry y creó una empresa nacional and created a national holding company para efectuar directamente la explotación. To administer the exploitation and sale of oil. La consecuencia the consequence of this ha sido has been que la empresa holding creada this holding company retiene un 10% del total de beneficios 10% of the profits y ha iniciado and has initiated un proceso de inversión of investment infinitamente superior much greater, infinitely greater que el que existía than that existed antes prior to nationalization. La nacionalización. It has, in fact, restarted investing in oil. En este caso, in this case, una actitud racional del Estado a rational attitude on the part of the state ha contribuido has contributed clearly a mejorar la capacidad productiva nacional. The national productive capacity. Esto en buena parte se debe al hecho is due to a good part, to a good extent, de que la industria petrolera venezolanizada to the fact that the nationalized petroleum industry in Venezuela no fue entregada was not given a una burocracia política, to a political bureaucracy to administer, sino que sigue siendo but remains manejada por una tecnocracia by a technocracy formada en la propia industria in the industry before nationalization, con una alta capacidad técnica y gerencial, a high technical and administrative capacity, y con una motivación racional. With rational motivations. Esperemos que esto pueda continuar. Let's hope this can keep up in time without erosion. Tú habías dicho que tenías dos puntos. Que era del Estado y que el Estado lo hizo bien. Yes, in summary, we had in a way no choice because of this Spanish property regime that under which the crown was owner of all the mines, and therefore the heir to the crown, which was the republic. And secondly, the nationalization has resulted in stepped up exploration and not the contrary. Well, Dr. Tinoco raises el Dr. Tinoco several interesting issues. Varios puntos interesantes que merecen to be looked into. Ser vistos de cerca. Uno, one is this property rights system. Este sistema de propiedad que viene del Imperio Español. There is one thing which we have become increasingly aware. Hay algo de lo cual estamos cada vez más conscientes en las ciencias sociales. A lot of work has started in the last 20 years. En los últimos 20 años se ha hecho mucho trabajo al respecto. Investigates the consequences para investigar las consecuencias of different property rights structures. De diferentes estructuras de la propiedad.
in a way, one can characterize every social order. De cierta manera uno puede caracterizar cada orden social, el ruso, el yugoslavo, el alemán o el norteamericano, capitalist countries, los países llamados capitalistas, los países con economía de mercado, o los países socialistas o comunistas. Se les puede caracterizar en términos de los derechos de propiedad de facto, no lo teórico, sino lo que de verdad ocurre. ¿Quién controla qué? La descripción del control de los recursos. ¿Quién controla qué recursos y de qué manera? ¿Y bajo qué condiciones? Si son condiciones de monopolio o si son condiciones de competencia abierta, etc. ¿no? Ahora bien, yo enfatizaría el punto siguiente, es que estructuras de propiedad diferentes tienen serias consecuencias muy ramificadas, consecuencias sobre cómo se usan los recursos y en particular también sobre cómo se desarrollan esos recursos, ¿no? I came just as an example which is similar to yours here, como un ejemplo semejante a lo que ocurre en Venezuela con el petróleo, hay un ejemplo que les voy a dar ahora mucho más notable. En Turquía me dijo un historiador turco que el sultán había mantenido el derecho a toda la propiedad. Que el único propietario de todas las cosas en Turquía era el sultán. Pero en vez, o sea que el doctor Tinoco podía tener en Turquía, this is before that's before the sultans were overthrown, of course. That's right, before. That was until 1914 or 18. Sí, esto está muy recientemente, hasta 1914 o 15, en Turquía, como ocurría en la Edad Media Europea, el sultán, el soberano, era dueño de todas las cosas. Si el doctor Tinoco fundaba y desarrollaba un banco, cosa que se hacía, el sultán era el dueño del banco y se lo podía quitar en cualquier momento. Esto no ocurría cada rato, ¿no? Pero era una espada de Damocles, una amenaza. Y claro, si había cualquier problema político, pues el sultán podía usar esa prerrogativa. I say suspect because I haven't looked at it in detail. Brunner I suspect dice que sospecha, on the basis of whatever other knowledge I sobre have la base how such things work, el conocimiento que tiene sobre cómo funcionan estas cosas, that this contributed to the comparative economic stagnation. Esto contribuyó en forma importante al estancamiento comparativo del Imperio Otomano y a su destrucción final. Now, coming back to the kind Ahora, of law you have here, si venimos a Venezuela, donde el petróleo y los otros minerales son del gobierno porque fueron de la corona española, I would argue, yo diría, time for the detail, but simply therefore, just I would argue that this kind of property rights structure, esta estructura de la propiedad, I would think is not optimally designed no es la óptima para estimular el desarrollo económico and to provide the incentives y para que existan incentivos al desarrollo de un país. In other words, one major point in this. In other words, you think it would have been better for Venezuela for oil to belong to whoever found it under his backyard, like in the States? No, not to whoever found it, but that no, oil in the States, oil belongs to who owns the surface. In Los Angeles, I had a house. I lived 15 years there. Si le estoy preguntando al doctor Brunner si en su opinión hubiera sido mejor para Venezuela el régimen de la reina nuestra de Los Ángeles. Que el régimen de propiedad en Venezuela hubiera sido semejante al régimen anglosajón, que en Estados Unidos el petróleo le pertenece a quien es dueño de la tierra, ¿no? Si se encuentra petróleo en una tierra que pertenece a alguien, ese petróleo es de esa persona. They found oil in this residential section. Donde él vivía en Los Ángeles se encontró petróleo. From the side under the houses. Y bueno, en este caso dice él que and so I got every month un pequeño, a check of $350 or something. Entonces una compañía, no él personalmente, abrió un pozo y le pagaba al doctor Brunner cada mes una suma de $350 o $400 por el petróleo que se calculaba que se sacaba de su jardín. In order to convince
all the residents. Fíjense ustedes, el petróleo que se sacaba de debajo del jardín pequeño, seguramente, del Dr. Brunner, le producía $350 a él. Do you believe that it would have been better for Venezuela if that had been the property structure here? Le pregunto si él cree que a Venezuela le hubiera convenido eso. In general, over time, dice que en general y a mediano y largo plazo esto le hubiera convenido en efecto a Venezuela y no el monopolio estatal que hemos tenido siempre, como señalaba el doctor Tinoco, a través de compañías concesionarias o directamente. ¿Qué piensa el doctor Tinoco? Bueno, en realidad habría que ir más allá dentro de la estructura de propiedad venezolana, porque el hecho real en Venezuela es que la mayor parte de los yacimientos importantes de petróleo estaban en aguas públicas o terrenos públicos. Porque la mayor parte de Venezuela no era de propiedad privada. When oil was found, the majority, the greater part of the territory was not privately owned, but government owned. Government land, government water. Aguas gubernamentales en el lago de Maracaibo o tierras baldías. Sin embargo, yo mantendría que en Venezuela, nuestra democracia social y nuestra democracia económica fue ciertamente muy impulsada por el hecho de que no se crearon desigualdades gigantescas de riqueza por el hecho fortuito de tener tierra sobre petróleo, land over oil. Land under which there was oil. Yeah, I understand. Well, there are two aspects here. Hay dos aspectos de este asunto. The first one, let me quickly go backwards. El primero, y quiero volver un poco atrás para decirlo, es que usted mencionó the historical heritage of Venezuela, which it shares with a lot of the other históricas South American countries. Que determinan una cierta estructura de la propiedad. A set of institutions which, if I understand correctly, derive from que derivan de los tiempos del Imperio Español. The Spanish institutional arrangement. And I think this is indeed an important aspect. Creo que, claro, este es un aspecto muy importante. But I have not made a special study of South American affairs. Ahora bien, yo no he estudiado especialmente Sudamérica desde este punto de vista. On the role of institutions and how institutions operate. Ahora, el trabajo general que ha sido hecho sobre la manera como ciertas instituciones operan en diferentes países, creo que this historical heritage que esta herencia histórica ha contribuido in a way which has not helped de una manera que no ha sido estimulante al desarrollo económico, sino al contrario, ha sido obstructiva del desarrollo económico. Y una cuestión muy importante es hasta qué punto la democracia moderna, como Venezuela tiene, siendo Venezuela uno de los países más estables y democráticos en Latinoamérica, pero cabe la pregunta si estas instituciones heredadas no deberían ser reestructuradas para garantizar una sociedad más abierta hacia el futuro. Porque mi preocupación es que la reacción normalmente ocurre en la dirección equivocada. Lo que ocurre es que se llega a la conclusión de que algo es malo y que la única respuesta es, puesto que la intervención del gobierno ha sido negativa, tengamos más intervención para corregir el daño hecho. Pero esta reacción, si la miramos de cerca, lo que hace es reforzar el daño que se había sido hecho antes y el daño hecho por las instituciones anteriores. Sí, yo comparto
Professor Dr. Tinoco shares your concern. Esa filosofía. And your philosophy. Creo que en el caso histórico de mi país, He believes that in the historical, nevertheless, that in the historical context of hemos podido mantener una democracia política porque antes creamos una democracia social y una democracia económica. Eso le dio basamento a la democracia política y por eso ha sobrevivido. En este momento en Venezuela, el mundo político, el mundo de los empresarios, el mundo de los trabajadores sindicalizados, está planteando esa pregunta. ¿Hasta dónde el Estado puede seguir creciendo? ¿Hasta dónde ese crecimiento del Estado va a ser beneficioso para la sociedad? Como les señalaba al comienzo, hemos comenzado a podar la Corporación de Mercadeo Agrícola. We have here a rather monstrous entity that is supposed to import and retail all food. Ha comenzado por retirarse de la venta al detal. The government has withdrawn this corporation from retail sales. Como le señalaba, en el Distrito Federal se acaba de contratar con empresas privadas la recolección de basura. Sanitation has been farmed out to private corporations. Y hay todo un proceso de revisión de la acción del Estado. Reconsideration and reevaluation of the role of the state, which we definitely feel has gone too far, at least part of Venezuela. Yeah. There is also a vociferous part that says that the state should take over everything. Bueno, vamos a hacer un paréntesis en este momento, en esta conversación entre el doctor Carl Brunner, quien, reitero, es uno de los economistas mundiales más distinguidos, y el profesor, el doctor Pedro Tinoco, exministro de Hacienda de Venezuela. Como ustedes han podido observar, las diferencias conceptuales entre nuestros dos invitados no son profundas, solo que el doctor Tinoco sostiene que las circunstancias prevalecientes en Venezuela, y algunas tan arraigadas como sistemas de propiedad que provienen de la corona española, del tiempo de la colonia, han determinado que en Venezuela, si el Estado no hace ciertas cosas, no las haría nadie, o sería preciso que las hicieran inversionistas extranjeros. Al regresar, dentro de un par de minutos, después que yo les diga unos mensajes, yo quisiera volver sobre el tema de las inversiones extranjeras y cuándo son perjudiciales, cuándo son beneficiosas. Así que, ¿qué pasaría si Venezuela admitiese una mayor proporción de inversiones extranjeras? Cosa que, por cierto, mientras seamos miembros del Pacto Andino, se puede hacer difícilmente, solo violando la decisión 24 de ese pacto. Pero bueno, podemos ignorar ese detalle y discutir el tema de las inversiones extranjeras sin referencia a nuestras obligaciones dentro del Pacto Andino. Entre tanto, tengo que decirles, continuamos ahora esta conversación entre el doctor Carl Brunner y el doctor Pedro Tinoco sobre la cuestión de cuánto gobierno debe haber y hasta qué punto debe la economía funcionar sin interferencias, sin participación, sin regulación inclusive del gobierno. Quiero decirles entre paréntesis que el doctor Brunner va a dar una conferencia esta noche a las 7 de la noche en el Hotel Hilton, en el Gran Salón, llamada Mefistófeles y la inflación. Esto dentro del marco de la semana de Goethe. Hay también otros panelistas. Yo voy a actuar como moderador. El público está invitado, hay que pagar algo para entrar, lógicamente, ¿no? Puesto que la semana de Goethe, que ha sido organizada por Civitas, Sociedad Civil, es costosa, pero realmente estos simposia que va a haber hoy, mañana, el miércoles, el jueves, son de gran interés. Van a ocurrir cada día en el Hilton a las 7 de la noche y esta noche el principal
expositor será el profesor Brunner. Yo dije antes que quería traer otra vez a colación el tema de las inversiones extranjeras. Quisiera también agregar que tal parecería que la economía no es una ciencia exacta, sino que para funcionar tiene que adaptarse a las condiciones culturales, a los prejuicios, a las fobias de cada país. I was proposing an idea that maybe you accept, that economics, it is not sufficient that one be right in a given theory, but that theory should also be agreeable or not clash with the prejudices, the phobias, the idiosyncrasies, the fears, the insecurities of a given society. So that although perhaps the idea of limited government is perfect, it clashes with people's feelings as soon as its consequences are revealed. Por ejemplo, en los Estados, antes hablábamos de que en Suiza no se puede comprar un apartamento a un extranjero. En los Estados Unidos, grandes propulsores de la inversión extranjera, en cuanto los árabes y los europeos con bastante dinero comenzaron a comprar tierras y bancos en Estados Unidos, hubo una gran emoción adversa a esto. In the United States, when the Arabs and the Europeans began to buy land and banks, the Americans themselves discovered that they were not so dispassionate about foreign investment. No, they were very foolish about it. El doctor Brunner dice que lo que pasa es que demostraron ser tan tontos como casi todo el mundo. Politicians have always to drum up some business, you know, on the basis of some emotions and fears. Los políticos tienen que estimular las emociones. But in this case, it wasn't so much politicians, it was the common people. Digo que no fueron solo los políticos, sino que la gente corriente. The common people didn't get agitated on their own. I think the large que la gente común no se emocionó tanto. Media noise, and that some politicians find it's good business for their mill. La controversia que hubo y que perdura en Estados Unidos sobre si a Estados Unidos le conviene que árabes y europeos compren tierra, bancos, empresas, fue agitada por los políticos. One aspect. Pero este es un aspecto, lo de las inversiones extranjeras, junto con el proteccionismo en general, donde los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, el actual, tiene una enorme obligación de tomar el liderazgo para luchar contra esas cosas. Y muchos de nosotros, los amigos del doctor Brunner, los amigos economistas, que en muchos departamentos del gobierno no hay inclinación de obedecer, de guiarse por la política del presidente Reagan, que la burocracia tal como existe resiste este intento de revertir la tendencia al poder del gobierno. I didn't get that. The Department of Commerce should be much more decisive to fight these dangers. Por ejemplo, el Ministerio de Comercio debería ser mucho más vigoroso en poner en práctica las políticas que el presidente Reagan desea, pero la burocracia resiste, lo que decía el doctor Brunner. La burocracia, una vez que existe para sí misma. You brought up an interesting and very important point, Ahora, which you should discuss. Hay un punto interesante que creo que deberíamos discutir. Usted mencionó los temores, prejuicios, idiosincrasias, inseguridades de los pueblos. Y hasta qué punto estas emociones no deben ser tomadas en cuenta y aliviadas por el gobierno poderoso, que el gobierno limitado no satisfaría estas emociones, estos temores, estas inseguridades. Pero es importante ver cuáles son estas emociones. Porque recuerden que una vez, hace tiempo había temores y aprehensiones en Europa. Si hubieran controlado, you and I would not be sitting here, because they said if you go west, you fall over the edge over the world. Ajá, así que si uno mira la historia de los temores, las aprehensiones y los prejuicios, se encuentra con que hace poco tiempo, hace unos pocos centenares de años,
se pensaba que si uno caminaba hacia Occidente se caía del mundo, por la orilla del mundo. The point I'm driving at is the following. Lo que esto quiere decir That what we have to look es que lo que debemos in a buscar non-sentimental way, de una manera no what sentimental are really the consequences son over the decades? es definir cuáles son a través de las décadas las consecuencias If de we have a continuously tener growing gobierno cada vez governmental apparatus. creciente, un gobierno cada vez mayor, una burocracia cada vez mayor. And on the other hand, if we Y try al to contrario, ¿qué have, pasaría constitutional arrangements si tratamos de tener arreglos which limits constitucionales the range of que government limiten los to a poderes certain- del gobierno to a certain region a un of círculo activity? circunscrito, ¿no? Limitado? ¿Cuáles serían las consecuencias de That ambas has after all tendencias? been the whole story of Western society, to limit the government Esa ha to a sido, certain range esa ha for sido good reasons. toda la historia de la sociedad occidental. If you compare- Tratar de que el gobierno no sea omnipotente. If we compare the two developments, I think Si we have comparamos learned a lot. lo que ocurre en cada caso, veremos que ocurren cosas muy distintas y muy If we instructivas. live in a society where the government Hemos gets larger sido, and larger si vemos una sociedad en la cual el gobierno crece y crece y and crece reaches y in every more se mete aspect en cada of aspecto our de la vida life de la sociedad, in 1,000 ways, en miles de maneras, then we really have cause for fear. and entonces apprehension. tenemos temor, debemos tener temor no solo de que se frene la economía, sino de que se cancelen las libertades políticas. In a limited government, En un gobierno lastly, limitado, por último, there we can express Allí our fear and apprehension. podemos expresar nuestros temores y nuestras We aprensiones. can go together with our citizens. We can say we don't Podemos like this, we don't decir like that. qué nos gusta, qué no nos gusta. If Existe we see an libertad. injustice, Si I vemos can make a noise. You Una can make a injusticia, noise. si vemos una injusticia, podemos denunciarla. Where the government is very, very large. Donde el powerful, gobierno es muy grande y muy poderoso, even if in a so-called democracy, aun si teóricamente es una The democracia, pressures la presión on us to be quiet. del gobierno, el peso del gobierno sobre todos nosotros es tal que la tendencia es a no disputarnos con el gobierno, a no usar la libertad. Yo creo que ese es un planteamiento Again, filosófico que your- resume en lo The esencial statement is an essential synthesis lo que aspira la democracia venezolana. of what Venezuelan democracy is trying to achieve right now. Deseamos un gobierno We que want funcione a government that should function para el beneficio general de la colectividad to the benefit of society at large, y claramente tememos and clearly we fear el efecto negativo the negative effect de una burocracia sobreexpandida of an overblown bureaucracy que actúe solamente that would act exclusively para su perpetuación in its own benefit and for its perpetuation and growth en el ejercicio del poder. in the use of power. Now, Milton Friedman, your colleague, has said that if any government appropriates more than 30% of the PTV of the national product, that country is in a very bad way. Le digo yo al profesor Brunner que un colega suyo y alumno suyo, Milton Friedman, sostiene que si un gobierno, de alguna manera mediante impuestos o por propiedad directa, que es lo que ocurre en Venezuela, se apropia de más del 30% del Producto Territorial Bruto, la democracia tiene poco futuro en ese país. In Venezuela, the government appropriates in one way or another over half the product. Do you think there's a danger to our democracy? Well, in this case, Venezuela En Venezuela typically la proporción shares es the el doble. situation of all the OECD countries. I mean, of this major group of industrial countries. Sí, bueno, el profesor Brunner dice que ya no somos un caso anómalo en el sentido de que muchos países europeos, los miembros de la OECD, también tienen ese grado de apropiación por el gobierno del Producto Nacional. In total national income has increased over the post-war period In all countries. in all the OECD countries, all Sí. these about 20 industrial countries. Sí, en los países industriales la tendencia es igual, pero what about Friedman's contention that From about beyond 30% it has gone to more than 50%. O sea, in some countries, almost 60%. O sea que también en países europeos el gobierno se está apropiando directa o indirectamente de
50 o 60% del producto. Now the consequences begin to be seen. This freedom in danger beyond 30%. What we see, dice Friedman, the first thing we see now is the following. Lo que vemos es lo siguiente. These countries are particularly Sweden. Estos países donde esto ocurre son Suecia, Holanda. Holland is very much in that line. And these Norway is a bit behind in the development. But what we see in this respect is an increasing stagnation. Bueno, y las consecuencias las tenemos a la vista. En esos países donde el gobierno se está apropiando de la mitad o más del producto, mediante impuestos, etcétera, estamos viendo estancamiento económico y hasta regresión, destrucción de la iniciativa de los individuos, descenso en la productividad. And you think democracy is in danger? The first sign will be this economic decline. De manera que el primer síntoma de esta tendencia perversa es una declinación económica, una decadencia económica. And the second point is then, y lo segundo que ocurrirá, the second point, and this is a much more subtle point, is that the loss of freedom será la pérdida de libertad, que no ocurre de un día para otro, no ocurre como una guillotina que cae un día, sino que en los países donde el gobierno controla la mitad o más del producto, será cada vez más difícil que nadie exprese puntos de vista minoritarios en la prensa, expresar puntos de vista minoritarios en la televisión, y en general. Las presiones políticas que puede causar un gobierno que domina tanto la economía comienzan por formas simples, pero esto se puede ver en los Estados Unidos. La tendencia no es diferente. Entonces, si hay en una organización burocrática norteamericana muy grande, los puntos de vista minoritarios son ridiculizados, son ignorados para callar a los disidentes. Esto ocurre donde quiera que hay concentraciones de poder. Let me ask one last question. Our time is up to Dr. Tinoco. Quiero hacerle una última pregunta para cerrar el programa al Dr. Tinoco. ¿Sería posible, Pedro Tinoco, que en el futuro la tendencia que ahora se ha iniciado en Venezuela, pero que no ha hecho sino mordisquear las orillas del inmenso aparato que es el Estado venezolano, pueda revertir el poder y el tamaño del Estado al punto de que el Estado venezolano en algún futuro no se apropie de más de 30% del producto territorial, o eso no es alcanzable? Bueno, creo que es una realidad y una tendencia muy sana. The tendency to retrench the extent of the state exists here, and it's healthy. En 1961, cuando aprobamos nuestra primera constitución democrática, when our constitution was approved, planteamos un gobierno que iba a crear en forma obligatoria la felicidad de todos los venezolanos en todas las áreas. Ahora comenzamos a dudar de que esto sea posible y que esto sea conveniente. El problema que plantea el profesor Brunner, con fría lógica científica, nosotros nos los estamos comenzando a plantear como problemas de la vida diaria. Comenzamos a sentir que el gobierno ciertas tareas las hace mal. Y comenzamos a revertir esas tareas a la colectividad. Por eso creo que ya el proceso de ampliación del Estado se está agotando
of the state is spending itself here. Y estamos reiniciando And that we are beginning again, we're anew, el proceso de responsabilizar the process of giving responsibility al individuo y a la colectividad to the individual and to civil society de su propio destino. for their own destiny. Well, thank you, gentlemen. Gracias a los dos por esta conversación, que no debate, porque como ustedes han visto, los doctores Bruno y Tinoco están de acuerdo en muchas cosas. Lo que sostiene el doctor Tinoco es que ciertas ideas, ciertas teorías, ciertas metas o procedimientos ideales no son aplicables, sobre todo de un día para otro, en Venezuela, pero en general ambos están de acuerdo sobre el hecho de que el crecimiento del Estado y de la burocracia no es la manera de hacer la felicidad de los seres humanos y particularmente no la prosperidad de Venezuela. La electricidad es un elemento clave de nuestras vidas. Son innumerables, literalmente, las maneras como la electricidad nos rinde servicio para hacernos la vida más agradable y más fácil el trabajo. Esto significa, si nos detenemos a pensar en ello, que con la erogación de lo que en cada caso será una pequeña parte de nuestros ingresos, tenemos a mano una fuente de energía confiable, limpia, segura, instantánea, que nos da mucho más de lo que nos cuesta. En nuestras manos está además no malbaratar la electricidad, con lo cual nos costará menos todavía. Recientemente se inauguró el gran supermercado de Caracas, el Autoservicio Capital y la cooperativa El Gremio, 3 instituciones